Bienvenido, pequeño copo de nieve, a las peores clases de historia de tu vida. Somos tres amigos inexpertos, pero bien necios y curiosos, que van a chismear los logros y sobre todo las estupideces de la historia de la especie humana, de la manera que tus maestros nunca te quisieron enseñar. Por respeto a los que ya no están y porque ya no se pueden defender de nuestro bullying. Somos Juan Pablo Moreno, Andy Espadas y Orkanji Vázquez. En el peor programa de historia de YouTube y de Spotify. Esto es Histeria en la Historia, clases de historia que nunca vas a olvidar. Y comenzamos. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado esta semana? muy Bien. bien, Semana gracias. igual a la No se anterior, y a la anterior, y a la anterior, y a la anterior. También. Vamos. Vivo en un bucle que no existe en este tiempo, pero sí, excelente. Vivo en la serie Dark, ¿no? No entiendo. No entiendo quién es mi papá. No, pero sí, o sea, realmente ha sido una semana muy parecida a la otra. Pero bien, Gracias a Dios, el podcast es el momento que más ansío de la semana. No está tan mal. Pero eso sí, el día de hoy tenemos un programa muy especial, chicos. Muy chidoris también. Uh-huh. Primero, no se nos olvide, vamos a dar nuestros saludos así rapidísimo, ¿eh? Yo quiero empezar, a ver, yo. Típico de Ay, perdón, macho presor. No, Daniela Cantón, a Astrid Molina, a Montse Vázquez y a Fausto Ortiz. Saluditos. Saluditos a todos ellos. Andy. Saludos. Bueno, yo quiero mandar un saludo a Berenice Valdés, Mireya López, Viridiana Sosa, Alex Valencia y Jorge Martínez. Saluditos. Saludos. Por mi parte quiero enviarle un saludo a Cris Menas, a Lalo Cebollas, que también ha escuchado creo que este programa, y a Samael Valerios, que también escucha este programa. No se llama así, así le digo. Oye, pero entiendo que el nombre de ese vato es... ¿El nombre completo cómo era? Es Samael Valerios, el destructor de motos. Ese güey es hijo de Genghis Khan, ¿no? Es su ID en PlayStation. Y así es. Bueno, en fin. Pero muchos saludos a nuestros fans. Gracias a todos. Sí, muchos saludos a ellos. Gracias por escucharnos siempre. Qué cool son. La neta son gente bien cool, muy culta. El día de hoy, mi amable audiencia podcast escucha. Hay un pelo en mi nariz. Perdón. No, tenemos un programa bastante interesante. Tenemos primeramente ¿qué tenemos en Cajidime? Nos va a estar apoyando aquí con los sonidos ambientales. Si estás por allá, Copo, di hola o haz algún sonidito por ahí. Hola, por aquí me encuentro. Ok, Copo va a ser nuestro ingeniero de sonido ambiental. Y si escuchan por ahí sonidos ocasionales, pues es culpa de Copo. Vayan a hacerse la de pedo. Es el güey que banearon, sí, de Facebook. Querían saber. ¿No? ¿Por qué te banearon, güey? Pues yo ni siquiera subí esa imagen, no sé por qué a mí me bañaron. Yo ni siquiera la puse, la de Hitler. Fue por mi culpa entonces, ¿no? De hecho fue muy gratuito, Sí, o sea, yo solo entré y cobí el ban, 30 días. Bueno, ok. Pues ya sabes cómo es Facebook, ¿no? O sea, que no puedes escribir, puedes ver así videos de pinche descuartizamiento, accidente, gente muerta, pero pues no puedes poner la palabra tortillera porque pues maldito racista, ¿no? Es más, te voy a bloquear ahorita, Bloqueame y esta. Oye, y bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial, va a ser nuestro primer invitado histórico en historia en la historia. Vamos a llamarle invitado histórico, ¿no? Va a ser nuestro primer invitado aquí en el programita. Y quiero presentarles a un muy buen amigo mío que lo conozco desde la primaria y nos acompaña desde el día de hoy, desde Cancún, nos acompaña desde Cancún, César Ojeda. Hola, César, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien, un aplauso a César, gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, tal cual. Bueno, César, a ver, cuéntanos tus credenciales rápidamente. ¿Cómo cuáles? Dime. Pues a qué te dedicas, cuál es tu formación, ¿por qué rayos te invitamos? ¿Qué sabor de helado te gusta? Ya te iba a dar mi credencial de lector, pero bueno. Por fax. No, prefería la de crédito, no sé. La de crédito, con los numeritos de atrás. Tranquilo, somos los inspectores de billeteras. Pues, cuánta confianza, ¿no? Ok, pues
Pues yo, como ya dijo hoy Kanji, pues yo me llamo César y pues básicamente yo estudié filosofía y psicología y actualmente pues estoy dando clases a chamacos no tan soportables a veces de bachillerato. Si alguien logra ver esto, es cierto, son insoportables muchas veces, pero bueno. Sí. Y también estoy dando clases en universidad a todos los psicólogos, pedagogos, abogados y prácticamente a todas las carreras que hay en la universidad les doy clases. Porque todos llevan algo de filosofía. ¡Qué cool! Cabrón, o sea, contratado. Excelente. Exactamente. Wow. Si me quedo sin trabajo, me contratan acá, ¿no? Wow, César, qué genial. Siento que vas a dejar la vara muy alta y ya sí tenemos que investigar en serio en estos temas. No es mi culpa, yo sí hago una investigación a fondo. Pero yo igual, tuve que ir a Corea del Norte para hablar con Kim Jong-un. O sea, Rincón del Vago no es cualquier cosa. ¿Y Egipto para hablar de Cleopatra? De ley. Egipto antiguo, ¿ya sabes? No, antiguo, mi máquina del tiempo, ya vi. Se metió a la alfombra para saber cómo se sentía Cleopatra. Sí, qué rico. En fin, muy bien, César, a ver, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy les voy a contar un poco sobre algunas curiosidades de psicólogos, que de alguna forma pues vamos a ver que sí están un poco locos, O sea, uno pensaría que estarían más... Sí, son psicólogos, definitivamente están loquitos algunos. Y vamos a hablar de, justamente, no solamente de algunos psicólogos, sino también de algunas corrientes como tal, que suelen ser así un poco extrañas. De hecho, son los bichos raros de la psicología porque nadie los quiere. Bueno. Okay. ¿Son de los que no te enseñan en la prepa? No, al revés, son de los que las pasan enseñándole en todos lados. Ok. Sí, los enseñan en todos lados. Y bueno, para comenzar, pues sí, uno pensaría que la psicología siendo una ciencia, y yo sé que por ahí va a haber que diga que no es una ciencia, sobre todo si son los ingenieros, pero sí, si es una ciencia, acéptenlo, esa es la realidad. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sí, ¿por qué? Porque es una ciencia. Es que tengo una amiga que me cae muy bien, es Paola León. Seguramente va a escuchar esta madre, Paola. Pero tenemos un conocido que siempre la jodía hace mucho, así de que, a ver, Paola, ¿la psicología es una ciencia? Y como que se chipeaba. Pero realmente nunca pregunté bien por qué, ¿no? Pues a ver, bueno, aquí nuestro invitado Copo también sabe que es psicología. Sí, también aquí que pueden decir, ¿no? Bueno, es una ciencia, primero porque tiene un método, segundo porque ese método es el método científico, y tercero, acabo de aclarar que la psicología tiene como dos ramas. Hay una rama que se va más hacia las ciencias sociales, que también son ciencias, y hay otra rama que se va más hacia la psicología, hacia las ciencias empíricas o experimentales, y que por lo tanto, pues, usa más el método, pues, netamente experimental, como lo hacen la biología, la química y la física, ¿no? Ok. Entonces, pues, de entrada hay que considerar que la psicología tiene como que esas dos vertientes, ¿no? Okay. Pero además de eso, pues obviamente sus postulados, de acuerdo a lo que dijo Popper y Hume y Wundt y todos los demás filósofos de la ciencia, pues su método es netamente verificable y falseable, ¿ok? Entonces, una afirmación psicológica debe hacer eso. A ver, me estás diciendo que se puede comprobar todo lo que... O sea, las teorías psicológicas se han plasmado a lo largo del tiempo, se pueden comprobar tal cual como una ciencia, aunque sean teorías. Aunque sean, recuerda que una teoría, al final, para que algo sea una teoría es porque es una explicación que se fundamenta en evidencias. Eso es lo que hace que sea una teoría. O sea, una teoría no es que sea algo que podría ser, porque eso sería una hipótesis. O sea, para que sea teoría es porque tiene que haber evidencias que sostengan eso. Okay. Lógicamente hay de evidencias a evidencias. Aquí el detalle es pues justamente que, de hecho, las que voy a mencionar son justamente todo lo que no es la psicología, o sea, todo lo que un psicólogo tiene que alejarse, pero que desafortunadamente pues ahora siguen enseñando bastante en muchos lugares. O sea, lo que no se debería de hacer nos vas a mantener, nos vas a decir, ¿no? Exactamente, lo que no debería de hacerse, lo que debería evitarse, y justamente porque bastante de estos psicólogos pues eran como que medio extraños, ¿no? Bastante extraños, diría yo. Okay. He oído cosas, pero que ya de me han dicho. Me han contado. A ver, ¿tienes ejemplos? Sí, vamos a comenzar con el primero, ¿ok? No sé si les parezca bien. Ok, va. Oigan. Vamos a iniciar con el primerito, es decir, el mero, no, el mero, pero sí vamos a iniciar con uno que podría parecer todo lo contrario, porque, pues,
De hecho, lo que él creó, pues básicamente se utiliza hoy en todo. En neurología, en medicina, o sea, básicamente cualquier área de la medicina depende de él. Y todo lo que tú quieras hablar del cerebro, pues de alguna manera, en algún momento va a haber un estudio que tiene que hacer referencia a este aparato. Para ser más exactos, estoy hablando del electroencefalograma, ¿ok? Ok, o sea, el cerebro tal cual como algo físico, no como algo de suposición, así de que, ay, lo que vive en ti, ¿no? O sea, el cerebro tal cual como tengo una madre agarrada en mi mano, ¿no? Son mis manos. Sí, exactamente. Esa máquina que él hizo es para eso, o sea, es justamente para poder estudiar lo que serían las ondas electromagnéticas o la actividad eléctrica que tiene el cerebro. A la madre. Y pues uno pensaría que eso es lo más científico que puede haber, ¿verdad? O sea, ¿qué más científico puede ser que ponerte unos electrodos en la cabeza y poder detectar tus ondas eléctricas y por lo tanto decir si estás pensando o no estás pensando y dónde está la actividad cerebral? Y de hecho eso lo utilizan mucho los doctores. El tiro por viaje es un estudio necesario que sirve sobre todo para detectar problemas como la epilepsia, tumores cerebrales, encefalitis, problemas del sueño. Ahora que todo el mundo tiene problemas de sueño, yo creo que necesitan el electroencefalograma. Epilepsia. Ya sabes de la pandemia, de que no puedo dormir, últimamente. Y así, lo han visto ellos, ya les he contado. Así que, no mames, estoy despierto a las 6 de la mañana y no he dormido nada. Bueno, igual tú que te la pasas viendo series, no sé. No, y jugando Call of Duty, ya sabes, es horrible. No, les contaba antes del corte que pues ya me terminé todo Sword Art Online. No manches, se quieren un chingo, está muy buena esa serie. En fin, por favor, perdón. Por favor, continúa. Okay. Sí, no, de hecho, si escuchan cortado el audio es por su poder así cerebral de César, así que está haciendo interferencia con las máquinas y así como que no soporta tanta potencia así mental. Entonces, tú sabes, el poder mental que tenemos los psicólogos para poder controlar todo. Sí, bueno. Ok. Bueno, va. Entonces, pues básicamente uno pensaría esto, ¿no? Que eso sería lo más científico del mundo. Y sí, la máquina es bastante precisa en lo que se está haciendo. Hablando de siempre el electroencefalógrafo. Electroencefalograma. Ok, sí, ese. Ese, sí. Curiosamente, el que lo creó, bueno, resulta que, digamos que tenía su lado oscuro. Su lado oscuro. Resulta que este señor, cuando crea esta máquina, él realmente no quería tratar de comprobar nada científico, Ok. Todo lo contrario. ¿Qué quería hacer? Lo que pasa es que realmente él quería, a cierto punto, poder demostrar que existen las experiencias paranormales, para ser más exacto, la comunicación a distancia. O sea, por paranormales perdón, dicen paranormales, yo pienso así, pues en alguien que ya se murió, ¿no? O sea, pero más como telepático entonces, ¿no? Bueno, vamos a cambiarle paranormales por, ¿qué les gusta? Experiencias psíquicas no tradicionales. Extrasensoriales. Extrasensoriales, más fácil. Experiencias extrasensoriales. Lo que llaman eso es lo que realmente... ¿Cómo? Aquí, sí, de eso, exactamente eso. Ese es realmente lo que él pretendía. Porque resulta que este señor, que por cierto no he dicho su nombre me parece, se llamaba Hans Berger. Y Hans Berger, pues básicamente lo que buscaba era... Berger. Realmente no sé cómo se pronuncia porque es un apellido alemán, entonces no sé cómo se pronuncia. Si hay alguien Hans Berger. Ok, sí. Hans Berger, ok. Entonces... Bueno, el señor Hans, o Hansi para los amigos, básicamente él cuando tenía 19 años, pues resulta que le sucedió un evento un poco extraño, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó? Pues él estaba básicamente en la milicia, o estaba en el ejército, y como sabrán, como buen soldado, todas las mañanas pueden hacer sus actividades de ir a marchar y ejercicio físico, ¿no? Pues imagínense que ustedes son un soldado de 19 años marchando por quién sabe qué territorios por ahí, todos nevados de Alemania pre-nazi. No era nazi. Ok. ¿Estamos hablando del periodo entre guerras, más o menos? Más o menos, aproximadamente. Ok, correcto. Y el caso es que él estaba haciendo pues sus actividades y de repente, ¡pum!, se lastimó. Y se lastimó más o menos grave. Pero pues, vaya, no puso en peligro su vida, simplemente se lastimó. Pero resulta
que él tenía a su familia en una ciudad distinta, estaba en otra ciudad, y que la hermana, justo en ese momento en que pues le pasó eso a su hermano, a Berger, pues ella agarró y le dijo a sus papás que su hermano le había pasado algo y pues que mandaran un telegrama. Y pues ven al papá mandando el telegrama y el telegrama llega ese mismo día, pero más en la tarde. Recuerden que estábamos hablando de 2 ciudades distintas. Ok. Ok, what the fuck, o sea, es como una anticipación, ¿no? O sea, que supo qué pedo. Pues más o menos. De hecho, sí pasa mucho con los gemelos, o dicen los gemelos que les pasa mucho. Que logran sentir lo que el otro siente, aunque estén lejos. Ay, pero... No sé, Sofía Niño de Rivera dice que justo estaba pensando. No, imagínate que dice ella que no mames, o sea, imagínate que yo ahorita estoy en el cine y mi gemela así, de pronto está cogiendo y pierde la virginidad, de pronto yo ¡au! Como que siente el pedo, ¿no? Cuando... Bueno, me imagino que en cierto... Es muy mal momento para sentir, diría yo. Sí, exactamente. No sé. Ay, qué impresionante, o sea, su hermana supo qué pedo, o sea, y mandó el telegrama, ¿no? Tipo como cuando sueñas con alguien, ¿no? Y dices, ay, le voy a hablar a fulanito porque soñé con él, seguro está mal. Y te marcan el momento para el colmo. Sí. Verga, sí se ha pasado, es verdad, eso sí me ha pasado. Así como que, güey, no mames, estaba pensando en ti, ¿no? Y dentro de la llamada. Tu ex, ¿no es cierto? No. Pues eso es lo que le pasó. De hecho, le pasó eso y entonces a partir de eso como que siempre siguió toda su vida. O sea, estudió, hizo todo. Wow. Pero siempre tuvo en su imaginación, en su cabeza, esta idea de que debe existir todo eso. Entonces... Él, de hecho, ya tenía trabajos previos. No crean que el electroencefalograma fue lo único que creó él. Pero de estos trabajos previos que había hecho, fue que, pues, de repente se le metió la idea y, bueno, podemos probar que existen estas experiencias. Y se le ocurrió el electroencefalograma. Al final, él nunca dijo nada de esto en sus escritos, más que algunas pocas ideas sueltas. Porque resulta que al momento de estar, así que, poniendo todo por escrito en sus investigaciones sobre todo esto, ha hablado con ciertos físicos que se dedicaban justamente a las cuestiones de la electricidad, y ellos le sugirieron que de preferencia jamás mencionar este tema, así como que, ¿sabes qué, amigo? Está muy bueno lo que hiciste, está muy padre, muy chido todo, pero no lo menciones, ni siquiera lo toques, y básicamente en una de sus cartas, así literalmente lo dice. Por recomendación de mis amigos, he preferido no mencionar esto, pero realmente yo lo buscaba por esto. Pero ¿por qué? ¿Por qué no querían? O sea, creo que porque sería muy loco y porque no podían vender como que su idea, ¿no? Ya sabes, como... sí sería un poco zafado de los pelos, entonces puede ser de que no quería perder por credibilidad. Porque pues el invento es bueno, pero pues viniendo de... Toman muy en cuenta, pues depende de quién viene, ¿no? No, si tú tienes un apellido que suena como verga, pues no te voy a creer tanto, ¿no? O igual. Seguramente eso le trajo mucho bullying en su escuela. No, seguramente no. Mira, ahí viene el vergas. Ok, interesante la vida de Hans, verga, ok. Pero bueno, el señor Hans, pues básicamente eso fue lo que hizo. Entonces, realmente el electroencefalograma es para eso. O sea, realmente fue creado para esos fines, para demostrar que existía esa actividad. Lo que pasa es que los científicos lo agarraron, los doctores dijeron que sí servía para otras cosas. Además de que saben que lo tratan todo ocultas. Esto jamás existió, nunca lo mencioné. Bueno, me obligaron a nunca decirlo. Y pues hoy en día lo utilizamos prácticamente para un montón de actividades médicas o para hacer diagnósticos médicos. Y bueno, ahí está la cuestión de que muchas veces, muchas cuestiones científicas nacen de hecho de cuestiones míticas, religiosas o inclusive de otra clase. Ese es otro tema, claro está, ¿no? Pero sí, la verdad es que hay muchas cuestiones de la ciencia que realmente nacieron primero de una inspiración religiosa o esotérica o de cualquier o mientras estabas en el baño, o sea, sí, pasa mucho. Sí, a huevo. Exactamente, esas meditaciones de las extrañas que se hacen luego en esos lugares. Sí. Es el lugar de más iluminación de la casa, debes de reconocerlo. O sea, tú sentado allá en el trono de hierro, cabrón. Y así como que, güey, debería de hacer un podcast sobre historia, ya sabes. Entonces, yo creo, eso es uno de los mejores lugares. Es como un canalizador mental, ¿no? O sea, toda la energía del universo fluye hacia ti por
tu trasero. No sé por dónde, pero fluye por algún lado de tu Pues eso dicen algunos, que todo comienza desde el cox. Entonces, sí, quizás sí. No, y si escucharon el podcast de Diógenes, amiguitos, pues el güey pues, le da razón, ¿no? O sea, el vato se cagaba en todos lados y era un chingón filosófico. Sí. Pues resulta, eso fue el caso de Berger, eso es lo que hizo Berger, ¿no? O sea, realmente él tenía ideas extrañas, pues, vamos a decir que creen que existen. De hecho, la época en la que él vivió, pues era una época todavía bastante extraña. Nosotros como que pensamos en la ciencia así muy avanzada, desarrollada y muy racional y todo. Ajá. Pero la verdad es que la ciencia de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX era básicamente una mezcla de científicos raros, con ideas raras, todavía muy apegadas a la filosofía y al esoterismo y a la magia y a la religión. Y pues una parte muy racional, pero porque trataban de compaginar, ¿no? O sea, era una época en la que todo el mundo practicaba el espiritismo, les llamaba la atención. Está bien, no los culpo. Sí, ok. Bueno, y nos traes más ejemplos, supongo. Claro, de hecho, ahora que mencionaba esa parte del siglo XIX-XVIII, perdón, del XIX-XX y de esos inicios, vamos a tener a otro autor que también va a tener sus propias curiosidades. Pero no voy a mencionarlo exclusivamente, le voy a mencionar en general a la escuela. Hay muchas cosas que criticarle a la escuela. Y seguramente a causa de él es que ciertas personas, como Copo, pues dicen que la psicología es de ciencia, y si obviamente a mí me presentaran estas ideas, de hecho te las... Sí, bueno, voy a explicar el contexto rapidito. Es que aquí Copo igual pues es psicólogo, entiendo. Entonces, me imagino que ahorita se están tirando misiles mentales así, esos dos güeyes, ¿no? De que la psicología es una ciencia, no, ni madre, vete a la verga. Entonces, me imagino deben ahí estarse bombardeando. Pero por eso está Copo callado, está concentrando su ki para que le llegue. Para estar haciendo golpe mortal a la espalda. Sí, exactamente. Ok. Bueno, entonces, pues más o menos en esta misma época es cuando surge Freud. Yo creo que todo el mundo conoce a Freud, ya sea por la serie de Netflix. Por cierto, no tiene nada que ver con la... No, es una mierda. Creo que el güey creo que el vato caza fantasmas, ¿no? O algo así. Ajá, de Netflix. O sea, algo así. Sí, ahí, por allá va. Y amiga, tu psicóloga me dijo, es una mierda. ¿Por qué caza fantasmas el güey? Ajá. Bueno, habría que darle su oportunidad porque, güey, cuando salió Abraham Lincoln cazado de vampiros, o sea, yo fui a verla y es una belleza. Así que... ¿No es cazador de zombies? No, vampiros. Los vampiros eran los que esclavizaban a los norteamericanos y por eso se hizo la guerra civil. Está cagado. Pero entonces, no sé, sí se ve una tontería el dicho, pero bueno, habría que dar su oportunidad, ¿no? Suena a una película digna de un Oscar. Ok, sí. Ok, vamos a darle una oportunidad entonces a Freud, cazador de brujas y fantasmas. No, ¿de qué era? ¿De fantasmas? De fantasmas. Algo así. Una chiquita, pero ajá. Pero bueno, Freud. Lo que sí es cierto es que en la época de él sí era muy común eso. Digo, no vayamos lejos, hasta Madero sus ideas políticas las sacó de sesiones de espiritismo. Madero, sí. Ignacio Madero, no, Francisco y Madero. Bueno, Francisco Madero. Pues básicamente también le dedicó a eso. Era común en la aristocracia y en la clase medio alta y alta de la época, ¿no? Entonces, tenían ni madres que hacer, básicamente. Sí, exactamente, no tiene nada, yo creo que no tiene nada que hacer absolutamente, pero el caso es que Freud también es de esta época. Entonces, por eso no es tan extraño que nuestro amigo Hansi pues, haya hecho lo que hizo. Pero en el caso de Freud también, siendo de la misma época, también va a tener sus ideas medias extrañas. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué pasó con Freud? De hecho, no voy a hablar así netamente de Freud, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hablar, ¿no? Por ejemplo, no voy a mencionar la parte de su adicción, que a su investigación a la cocaína, pero también tiene por ahí su... ¿Se metía coca? A mí me gusta esa parte. Freud se metía coca. Más o menos, pero sí, según él, a la madre. Justifican y sus estudiantes, pues que era porque era parte de su investigación. Vamos a quererles y a darles el beneficio de la duda, que básicamente era una investigación científica la que hace. Y recuerden que estamos hablando en una época donde los científicos básicamente
sí inyectaban el pus de las vacas así mismo para ver si funcionaba o no. No mames, pero investigaba con una línea de coca encima el cabrón. ¿Qué pedo? No Oye, sí, pues sí. Esto va a haber inspirado bastante para el psicoanálisis, supongo yo. Así que... Ok. Pero, bueno, esa no la quería mencionar, pero ya la mencioné. Pero sí resulta, o sea, esa es una de las tantas cosas que él hizo, ¿no? Pero realmente me quiero enfocar más en la corriente en sí misma. Yo sé que tal vez no muchos sepan pues, tanto lo que es de la corriente, entonces lo voy a decir yo así muy brevemente, algunas, así como para ponerlos en contexto qué dice esta corriente. A ver. Pero básicamente, así muy básicamente, que aclaro, es muy básico, eso lógicamente hay que profundizarlo muchísimo más, pero él dice que el ser humano, también depende de qué libro lean, porque de repente sus primeros libros pues dicen una cosa y luego se va contradiciendo, va cambiando su idea en lo que va madurando su pensamiento. Creo que se iba inspirando el muchacho, yo creo. Eso es lo normal. Voy a hablar de lo que vamos a decir, ya es lo más aceptado ahorita, ¿no? Entonces, básicamente va a decir que tenemos dos impulsos. Okay. El impulso de vida, que él va a llamar Eros, y un impulso de muerte, que él va a llamar pues, lo que sería Tánatos. Tánatos. O la muerte, sí. Okay. Igualito al de los caballeros del Zodiaco, así, Tánatos. Justamente en ese vato pensé. Ok, sí. Entonces, igualito a él. Entonces, bueno, también Eros, de hecho, no, Eros no. Pero bueno, entiende la idea, es griego. Ambos son nombres griegos, uno pues, haciendo referencia a la cuestión de la creación, del placer, y el otro pues es un instinto destructivo a la muerte, a la guerra. Que por cierto, este último lo añade posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, o ya cuando estaba terminando la Guerra Mundial. Porque fue un shock que provocó de la guerra. Ok. Luego tenemos que además de esos dos instintos, él va a decir que hay unas estructuras mentales. Ok. ¿Estructuras mentales? ¿Cómo? Sí, o sea, él va a pensar que literalmente hay cosas, hay como un tipo instancia o una estructura. O sea, es que el concepto de estructura pues puede malinterpretarse un poco. Pero imagínate que tu conciencia, no tu conciencia, más bien que tu vida mental o que la mente, que él se utiliza mucho la palabra mente, que tu vida mental está dividida como en 3 compartimientos, ¿no? Uno le va a llamar el ello, otro le va a llamar el yo y el otro le va a llamar super yo, ¿ok? O lo que le llaman el ego y superego, ¿no? Creo. Sí, son los términos latinos, pero sí que sería el ego sería el yo. Ok. Ello pues, sería el hilo, que en latín se escribiría. Y el super yo pues sería el super ego. ¿Okay? Estos 3 son básicamente las estructuras mentales que existen, ¿no? ¿Sabes? Cómo van a interactuar entre ellas. Y aparte tenemos otros 2 conceptos, bueno, de hecho son 3 conceptos muy importantes que son el de inconsciente, el preconsciente y el consciente o la conciencia. ¿Ok? De hecho, con Freud fue cuando se inició todo el desmadrito del inconsciente. Antes no había como que ese concepto, o estoy mal. Siempre ha existido el concepto de inconsciente. De hecho, esa es una de las tantas cosas de Freud que quería decirles, ¿no? Freud no se inventó nada nuevo. De hecho, desde mi punto de vista como filósofo, ya no como filósofo, no aporta absolutamente nada nuevo a la filosofía de Freud. Porque muchas cosas prácticamente se la robó a otros, ¿me explico? Por ejemplo, la idea de estas 3 instancias, si ustedes ven la teoría platónica de cómo Platón dividía el alma humana, que también eran 3. Ok. Básicamente, pues es una copia y pega de Platón. O sea, estás escuchando lo mismo que dice Platón de la alegoría de la auriga. ¿De la qué, perdón? ¿De la qué? De la auriga. El auriga sería el conductor de los carritos, que ibas con tu caballito, con tus 2 caballitos. Okay. Entonces, según Platón, uno de estos caballitos pues sería lo concupiscible, el otro caballito que sería el blanco, luego tenemos el otro caballito que sería un caballito negro, este sería el irascible, y luego tenemos al conductor o el auriga, que era el nombre que recibían, y el auriga básicamente pues sería el racional, o sea, el alma racional, ¿no?
Ok. Entonces, por eso les digo que básicamente se agarró a Platón, agarró esta idea de Platón y la puso, pero en lugar de decir que eran 3 almas, pues va a decir que son 3 estructuras. Ok. Agarró a Platón y se echó una línea de coca y sacó su teoría baja. Se agarró a Platón. En resumen. A San Agustín le robó la introspección, porque San Agustín San Agustín vamos a decir que es el primero que utiliza la introspección así. Ah, es buen San Agustín. Se introspeccionó a San Agustín. No manches, a todo no, qué horror. A Descartes. Y aparte, el señor no le gustaba citar nunca de aquí, se lo había quitado. Ah, qué cabrón, no mames. O sea, no citó su tesis, el culero, ¿no? La peña. Básicamente lo que hacen los alumnos de copy y pega, pero en versión. Pero en padre de la psicología, huevo. Ese es otro mito, Bueno, Freud no es el padre de la psicología. Bueno, padre del psicoanálisis, algunos se le dice. Ajá, el psicoanálisis. Pero ni De ese sí. Ah, bueno. Del psicoanálisis, de la psicología no. De la psicología es otro. De hecho, no sé cómo se pronunciaría, según yo es Wundt, pero como es alemán. ¿Jung o Wundt? Si es con W, debería ser como Wundt, algo así. Como Wundt, ajá, es con W, entonces es W-U-N-D-T, pues debería ser como Wundt, no sé cómo se pronuncia. Andy sabe alemán, A ver, Andy, ayúdanos. No está diciendo perfecto, ¿no? Sigue. Ay, qué huevo. Eso me resolvió muchísimo mis dudas. Solo bulea. Bueno, Wundt sería el padre de la psicología y Freud pues el del psicoanálisis. Entonces, ese es otro de los tantos mitos, ¿no? Que él no fundó la psicología, a pesar de que todo el mundo... No sé por qué realmente viene ese mito de que él es el padre de la psicología, No, pero es creo que que... es precisamente por lo mucho que impacta. Yo creo que es una confusión de términos, ¿no? Porque, es una mala campaña de mercadotecnia, porque como bien dices psicoanálisis, pero creo que se repitió tanto y empieza con... Sí, a huevo, yo creo que será algo así. Es culpa de Calderón, diría AMLO. Pero sí, ajá. Todo es culpa de Calderón, ¿eh? Todo es culpa de Calderón. Obvio. El psicoanálisis es culpa de Calderón. Los mamuts en el aeropuerto también. También, cabrón, no más. Ajá. Anyway, por favor, sí. Bien, entonces, pues ese es otro de los santos mitos, ¿no? Entonces, básicamente él o sea, de mi punto de vista, no dijo nada nuevo. Y eso es como que en general le estoy poniendo lo más elemental para entender a qué me refiero. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Resulta que el psicoanálisis en general, cabe mencionar que no es un único psicoanálisis, porque para el colmo, sus discípulos, pues como que no todos estuvieron muy de acuerdo con él. O sea, sí, al principio estaban, ya saben, la luna de miel, todos felices y contentos, somos una sola familia. Pero Y de repente... todo empeoró con el abuso de drogas, como cualquier matrimonio. Exactamente. De repente la nación de ya ven, por eso no se droguen jóvenes. No, chicos, o de menos no tan así, güey. Con responsabilidad, yo creo. No se droguen si se dedican a la psicología, específicamente. Específicamente, si no quieren que... Terminan fundando mamadas, o sea. Exactamente. Pues básicamente eso fue lo que le pasó, de hecho. Muchos de sus discípulos se empezaron a separar porque no estaban de acuerdo o lo interpretaban de otra manera o pensaban de otra manera o tenían otras ideas completamente distintas sobre las que se apoyaban. Chale. Y pues básicamente se le fueron muchos de ellos y fundaron sus propias escuelas psicológicas podríamos decir que son psicoanalistas en cuanto que tienen la misma rama, pero pues tienen ideas bastante distintas a veces entre ellas mismas. Entonces, lo que pasó con el psicoanálisis es, aparte que se separa, pues que es una guerra de todos contra todos, porque el freudiano está contra, no sé, el de Carl Jung. Okay. Es una forma fácil de decirlo, ¿no? Los freudianos, los ortodoxos están contra Jung, y luego hay otros que están contra Adler, que es otro de los tantos discípulos. De Jung lo voy a mencionar en un momento. Suenan a nombres de ninja, Jung, ya sabes, es como un personaje de Naruto. Carl Jung, sí lo conozco. Sí, dale. Peleando en Shinobi. Tal vez era ese discípulo de Itachi o no sé, algo. Probablemente. Te falta odio Sasuke. También. Y, bueno, ese es de las tantas problemas. ¿Cuál es el problema con el psicoanálisis? ¿Por qué tanto problema con el psicoanálisis? Pues básicamente nadie lo quiere actualmente. En el pasado era como que básicamente
estar a la moda. Si tú eras psicoanalista, estabas a la moda. Y el psicoanálisis se impuso en las universidades durante bastantes años. En algunos países todavía hoy en día sigue siendo como que la base fundamental de muchas facultades de psicología, como pasa en Argentina, que prácticamente el 90% de los psicólogos son psicoanalistas. Verdes. Tiene serias ¿Y eso es malo o porque es mucho peleo con el psicoanálisis? No sé. Okay. No voy a decir si es bueno o malo, pero les voy a dar algunos cuantos datos perturbadores para que vean presentes, ¿no? Primero, 7 datos perturbadores. De estos datos perturbadores. Vamos primero a lo más científico, a lo más la ciencia y exacto. Okay. Bueno, hay 2 filósofos importantes en filosofía de la ciencia que suelen hacer estas como que ser supercitados. Yo no quiero decir que sean los mejores, pero sí son muy citados. Es Popper, así se apellida Popper. ¿Popper? Sí, como la droga, pues así se apellida Popper. Karl Popper, o Carlos Popper, pero más fácil en español. Ok. Tenemos a Mario. La verdad no sé cómo es argentino. ¿A quién? Perdón, tu poder mental interrumpió el nombre. ¿Cómo se llama el segundo? El segundo es Mario. Mario. Él es argentino, no me equivoco. Ok. Sí, ¿cuántas copas tenés, chicos? O sea, ¿cuántos Sí. ¿Qué? Como... solamente de eso hablan, Andy. Esos güeyes. Pregúntale a un argentino qué pedo con el fútbol, cuántas copas tenés, te va a sí, eso sí. Son expertos en eso. Ay, claro. Sí, ajá. En fin. A mí me caen bien, son hilarantes. Ay, no, a mí se me caen. Por cierto, Kanji es racista también con los argentinos. No, claro, sí. No he dicho nada de China el día de hoy. O sea, nadie dijo de China. Siempre tienes que meter China. Tu víctima el día de hoy fueron los argentinos. Sí, se vayan a la pena. Los argentinos son tus es la China para ti, aquí latinoamericana. Por alguna razón. No lo vayas a empeorar hoy, Kanji. No, ya me callo. Por favor, mejor continúas. Perdón. Estos 2 filósofos básicamente pues son muy citados y ellos lo que dicen es que el psicoanálisis no puede ser ciencia, ¿ok? Pues cualquiera que sea ingeniero en cualquier cosa, pues lo primero que piensa en psicología es en psicoanálisis. De hecho, la mayor parte de personas lo que piensan en psicología es de psicoanálisis. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Que no puede ser ciencia por una simple y sencilla razón. O sea, pero refiriéndose exclusivamente al psicoanálisis. Ajá. Pues primero, porque sus postulados no son falseables. Es decir, tú no puedes tratar de contradecir al psicoanálisis porque en el momento en que lo haces, ellos lo reinterpretan todo para que algo quepa en su teoría. En pocas palabras, sí, o sea, de hecho, es AMLO siendo una teoría psicológica, ¿no? Básicamente. Exactamente, igualito. Y eso le pasó a una maestra mía. Ahora te digo qué le pasó a ella, pero bueno. Sí, cuéntalo. Ok. Sí, después. Pero ¿a qué me refiero? Ajá. Digamos que tú vas con un psicoanalista y el psicoanalista dice, pues estás reprimiendo las cosas. Y tú dices, no le estoy reprimiendo, entonces te lo cambia, ahora ya no estás reprimiendo, ahora estás negando. Coño. O sea, prácticamente... O sea, puede ser un poco peligroso, ¿no? Digo, no sé, creo que depende de la ética del profesional, no sé, pero sí suena que... entras con un pedo al fumar y puedes salir creyendo que eres una jirafa, no sé. No, sí, de hecho pasa. Random. Lo triste es que sí pasa en la realidad. Yeah. Porque sí funciona un poco así, pero bueno, eso estoy haciendo una caricatura, obviamente, de lo que hace en terapia un psicoanalista, pero en términos generales sí pasa algo similar. Así, ellos básicamente hacen que la evidencia se apegue a la teoría, cuando en la ciencia lo que pasa es al revés, es decir, la teoría... Pero esa evidencia es como forzarlo, ¿no? O sea, es como que, si es esto, es como forzar lo que te están diciendo a lo que ellos quieren. Exactamente, eso es justamente lo que les critican. Me suena un poco a que todo este pedo del coaching, las constelaciones y las chingadas, estas, no sé cómo lo llames tú, estas pseudocorrientes de psicológicas, no sé cómo lo llames, vienen... Sí, no sé, o sea, siento que hay algo, siento que hay cierta base en ello, ¿no? O sea, que sí, es una mamada, o sea, de verdad no, una pendejada, toda esta mamada.
Ya tú me sabrás decir qué opinas. Es que sí, o sea, de hecho, hay un meme, a ver si alguien lo puede encontrar, hay un meme donde es como un señor que le está dando de tomar con una jarra a alguien, y de esta jarra, o sea, hagan de cuenta que la jarra que tiene cae sobre una tacita, y esta tacita a la vez cae sobre otra. Y dice, psicoanálisis, coaching, tú. No, Okay. pocas palabras, muchas cosas del coaching, pues sí parecen que las toman luego del psicoanálisis. Sí. Y hay un montón, o sea, también hay otras corrientes psicológicas que tomaron del psicoanálisis, por eso es que también hablan de cosas medias extrañas. Yo creo que lo más extraño que se le suele reconocer al psicoanálisis es cuando habla del sexo, que todo es sexo prácticamente. Sí. Sí. Ok. Actualmente las únicas dos personas que se emocionan cuando dices eso son Juan Pablo y el Chain. Oye, Andy, es que hay muy buenos memes al respecto. Que esta es la única persona aquí con cromosoma doble X, no es nuestro pedo, ¿ok? No, más, a mí me da risa porque... La única persona que no está urgida en este momento pues, puede ser Tam. Tú sí vives con tu padre. Apoya lo que No, no dice. es cierto, ya, pero es que... No dije nada. Sigan. No me pares el caño. Ya lo escuchó su mamá, André. ¡Ay, verdad! Perdón, otra vez. No es cierto, no dije nada. No menos para hablar de sexo. Ay, pero ya viste que la reacción rápida solo dicen la palabra sexo y entonces... ¡ay! Ya, ok, sí. No, pero ese güey sí tenía... Ajá, todo te dicen así, es que te proyectaba muy cabrón, Freud, o algo así, ¿no? O sea, siempre es Freud. Es una palabra con la que lo relacionan más, ¿no? A ese Ajá. güey. De buena o mala Y que según quería con su mamá, una madre así. No creo que quería, creo que una de sus teorías por allá iba. O sea, no sé. Según sus biógrafos, sí tenía problemas con su madre. O sea, como que muchas cosas que él llegó a decir tenían que ver con problemas no resueltos que él tenía con su madre. Sí, Esto va a depender de a quién leas. Entonces va a ser muy subjetivo. O sea, va a depender de a quién tú estés viendo de sus biógrafos, pero Claro. muchos que dicen que sí tenía serios problemas con su coca y serios problemas con su madre, y que pues esto básicamente lo convirtió en su psicología. Okay. Otra cosa, otra curiosidad aquí. Resulta que los psicoanalistas, porque ahorita decir que el psicoanálisis no es una ciencia parece que los ofende, pero en realidad el mismo Freud dijo que no era una ciencia. Así, tal cual. Okay. Es un arte. A ver, yo me confundí. A ver, sí, por favor, sigue, porque no, ya me perdí. Sí. O sea, él dijo en sus escritos, de hecho lo pueden ver en algunos libros como Introducción al Psicoanálisis, así se llama el libro, Introducción al Psicoanálisis de Freud. Él mismo dice en sus conferencias que el psicoanálisis no es una ciencia, pero que tampoco es una filosofía, porque por un lado no quería que fuera filosofía, a pesar de que casi toda su teoría se la trajo a los filósofos, y por otro lado, la filósofos lo mezcló así como en un check. Sí se llama check, ¿no? Sí, se llama check. Usaste el término correcto, ok. Y bueno, lo agarra, lo mezcla y luego así lo hizo, ¿no? O sea, la mitad viene de la filosofía. La otra mitad viene de la psicología y de la neurología que él estudia. Estamos hablando de la neurología de principios de siglo, entonces no podemos esperar gran cosa todavía, ¿no? Ok. Y pues básicamente de ahí saca el psicoanálisis, ¿no? Entonces, pues él dice que no es una ciencia, que es una... Porque no quería ser una ciencia entendida en el sentido positivista. O sea, como lo entiende hoy un ingeniero, que por cierto muchas veces los ingenieros tampoco saben mucha ciencia, se lo dice a alguien que también es ingeniero hasta cierto punto. Bueno, casi ingeniero. Pero, casi ingeniero. Sí, porque todavía me faltan unos semestres para acabar, pero casi ingeniero. A ver. ¿Estás estudiando aparte ingeniería, güey? Ingeniería en biotecnología. ¡A la madre! Entonces, tengo las 3 ramas del saber, humanidades con la filosofía. ¿Sí? No, pues por eso hay interferencia, no mames, todo tu ki así, la pura computadora, güey, ya basta, deja de hablar. Y mi ingeniería para decirle al taquero, póngale aguacate. Ok. Pero, qué chido. Entonces, bueno, el hecho es que él dice esto, ¿no? Que no es ciencia, que él lo que quiere hacer es una metapsicología. O sea, no es filosofía, no es psicología, es metapsicología. O sea, se va más allá de la psicología. Entonces, él mismo lo dice, se queda en un limbo entre ser ciencia y ser, pues claramente, una filosofía, ¿no? Entonces se queda ahí a la mitad.
Entonces, bueno, eso es para que vean que muchos de sus seguidores tampoco es que lo hayan leído mucho, porque si lo hubieran leído, sabrían que él mismo dice que no son ciencia y que no pretendió jamás hacer una ciencia en el sentido Pues, ¿cómo de los lo que se entendía por ciencia. Pues, ¿cómo los enseñaba? ¿Todos estaban en hongos o qué pedo? Porque se ha distorsionado un chingo. Es que hoy si no eres una ciencia no sirve, ¿no? Yo creo que es básicamente eso, que hoy en día si no dices que eres una ciencia, como que nadie te toma en serio. De hecho, creo que por eso, ¿no será que ya si lo vemos en retrospectiva, si no hubiera dicho que es ciencia o la psicología es como ciencia, no se habrá tomado en serio en su momento? Porque en su época, es que en su época era normal porque había esta lucha entre positivistas, o sea, los que querían que todo fuera experimental, científico y demostrado, que hoy en día ni siquiera la física es positivista. Y luego tenemos a los idealistas que iniciaron con Kant. Entonces esta lucha estuvo básicamente durante todo el siglo XVII, XVIII, hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, y afectó no solamente a la psicología, sino que también a la misma biología, inclusive la química en su momento. Fue por esta lucha entre una visión positivista y una visión idealista. Cuando la visión positivista, luego va a haber una lucha entre esta visión y la visión más idealista. Pero bueno, hay que entender que Freud pues, fue alguien de su época. Okay. Pues esto es lo que nos ha llevado a ciertos pequeños detalles al respecto. Eso es respecto a la teoría en sí. Respecto a la práctica, y es aquí donde entramos en el terreno de algunas cosas bastante macabras o por lo menos bastante poco éticas. Okay. Por ejemplo, tenemos que entre las críticas que se le han dado al psicoanálisis está en primer lugar algunas afirmaciones bastante raras por parte de algunos de sus miembros, como es el caso de Bruno Bettelheim, no sé Bettelheim. Que él, ¿Por qué todos esos güeyes eran alemanes? ¿Qué pedo? porque pues, Freud no era alemán, Era austriaco, ¿no? O algo así. Pero Austria tenía una fuerte influencia alemana porque sí, claro. Del Sacro Imperio Romano, ¿no? Sí, de ley. Entonces, el punto es que este señor, pues básicamente, cuando empezaron a hablar sobre el autismo, pues quiso explicar que el autismo era culpa de algo que él llamó las madres nevera. Las madres. Ok. ¿Y a qué te refieres con que madre nevera? Básicamente, este señor decía que es culpa de las mamás el que los niños sean autistas, porque ¡Qué cabrón! ¿Qué? Nacer era un poco frío, alejado de ellos, y que por eso cuando ellos nacían y todo, pues básicamente creaban esta falta de relaciones entre los dos y eso ocasionaba el autismo. Eso lo estoy haciendo. Por supuesto, siempre es culpa de la mamá. Claro. Siempre es culpa de la mamá. Exactamente. Hay algunos issues allá. Pues para que vean, ese tipo de cosas donde no creo que sea muy bonito culpabilizar a las madres en primer lugar. Y en segundo lugar, pues ya la ciencia neurológica, la neuropsicología, inclusive las investigaciones genéticas, pues nos han dado conclusiones de que no es por cómo tú eduques a tus hijos, ¿no? Por cómo tú los tuvieras el afecto hacia ellos al momento de nacer, sino que tiene que ver con cuestiones genéticas, cuestiones neurológicas, y que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. ¿Y qué tanto ve a Sonic de niño? Bueno, no, eso dicen. ¿Qué? ¿Qué dicen, Bueno, los autistas de 4chan eso dicen, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Los de 4chan. Luego tenemos el caso del hombre de los lobos. Este hombre lobo fue investigado, el señor al que él atendió, sí lo atendió directamente Freud. Se llamaba Sergei Pankejev. Ese me parece que es ruso por el apellido, por lo menos ucraniano. El señor Sergei, probablemente. pues básicamente sufría neurosis y pesadillas recurrentes, ¿no? Ok. Pobre Sergei. Resulta que durante muchos años estuvo pues siendo tratado por Freud. En algún punto Freud dice o escribe en sus textos, en sus textos tenía otro nombre, por cierto, fue el nombre que le dio, que era un seudónimo, pero el punto es que hubo un momento en el que dice o escribe que él ya se curó, así, ¿no? Okay. Ajá. Sin embargo, después de esas... Así de la nada, ya me dio hueva, ya se curó a la verga, ya, que se vaya. Básicamente, ¿no? Básicamente, él ya pensó que se había curado. Hay que entender una cosa, la terapia psicoanalítica puede pasar años, hasta 10 años, sí. He escuchado de personas que han estado en terapia psicoanalítica. Eso me han dicho, ajá. Entonces, después de los años que hayan sido,
pues se cura supuestamente el señor, y luego resulta que tras la Gran Guerra, lo que fue la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética, pues vuelve a recaer, ¿ok? Entonces Sergei vuelve a recaer, y para entonces, pues resulta que el círculo psicoanalista pues lo siguió atendiendo, o siguió yendo a muchos psicoanalistas durante prácticamente toda su vida, pero hubo un punto en el que la misma sociedad de psicoanalistas los tuvo que, o sea, una fundación que era la Fundación Sigmund Freud, tuvo que mantenerlo como que pagándole un sueldo mensual para que no se hiciera público, pues que no sirvió para nada después de haber ido a tantos meses, que no sirvió absolutamente para nada. A ver, a Sergei le pagaban un sueldo mensual para que no diga nada. Para que no diga que no funcionó y que era un fraude. Qué mamada, no manches, o sea, ajá, es como que le pagues a tu paciente, o sea, estás atendiendo, no sé, algún caso, ¿no? O sea, no estoy haciendo ningún avance, pero tú dile a tu mamá que sí, o algo así, güey, o sea, ¿qué pedo? Igual, como dice Juanpi, cero ético, ¿sabes? No manches. Sí, pues eso es ético, definitivamente. Oye, ese güey está de la verga, hay que dedicar un episodio exclusivamente a Freud. Cabrón, sería interesante, fíjense, porque hay mucho. Hay ya investigadores que han seguido todo lo que dice, han visto de dónde tomó sus ideas, a quién le robó ideas, a quién nunca le dio crédito. Hay alguien a quien nunca le dan crédito por el psicoanálisis, y que esto es más importante que el mismo Freud. Pero eso lo vamos a hablar luego. Okay. Y bueno, el caso es que hay muchas cosas del psicoanálisis. La cuestión de la memoria también es otra de las tantas críticas, porque se sabe que la memoria es completamente moldeable y que lo que tú recuerdas, inclusive que el día de mañana, no es exactamente lo que pasó el día que estás recordando. O sea, siempre reconstruimos el pasado añadiéndole cositas del presente. O sea, huevo, tiene que ver un poquito lo que luego dicen del efecto Mandela. O sea, es un ejemplo, ¿no? El efecto Mandela es un ejemplo justamente de que la memoria es tan moldeable que te pueden hacer creer que algo jamás fue cuando sí lo fue. No confíes en tu memoria. Y al revés. Wow. De hecho, alguien hizo una vez un experimento psicológico en el que manipulaba la memoria de las personas para que creían que habían sido abducidas por extraterrestres. ¿Para que qué, perdón? Tu poder mental otra vez, así como que cortó el pedo. Pensaban que habían sido secuestradas por un alien. No mames, ¿en serio? Y lo lograron. Cualquiera puede manipular la memoria con las técnicas adecuadas. No manches. Más si es alguien bastante susceptible. Una duda curiosa. ¿Tiene que ver lo que le llaman el condicionamiento con esto? Que, por ejemplo, estaba viendo la película de... No me acuerdo, pero en español se llama El Gran Truco, en inglés se llama Now You See Me, o algo así. Que son unos ilusionistas. Y hay un güey de ellos que es un mentalista, me parece. Y que como que condiciona a las personas, así que cuando yo truene los dedos o que cuando diga a alguien esta palabra vas a actuar como perro o vas a actuar como gallina, cosas así. O sea, tiene que ver, o me la estoy mamando, o sea, tiene que ver con esto del condicionamiento, no sé, con la memoria, el moldeable de la memoria, lo que hace el condicionamiento. Directa, no necesariamente, pero sí es una forma de explicar algunas cosas, pero no del todo. Lógicamente la memoria es importante para poder hacer para poder actuar, porque tenemos que partir de algo que ya hemos almacenado previamente. Okay. Pero sí, más o menos. Lo que sí es en cuanto a los trucos o el manipular ciertas cuestiones, eso sí tiene que ver con la memoria y con la percepción. Porque tú puedes manipular la percepción sabiendo cuáles son sus límites y entonces de repente lo que tú crees que está de un lado resulta que está del otro porque con los juegos mentales que te hacen, pues ya logró pasar sin que tú te dieras cuenta frente a tus propias narices muchas veces el objeto que tenía de un lado al otro, ¿no? Sí, pero ahí está en la otra mano, qué chingón. Juega mucho con la percepción y juega mucho con la memoria. Y eso es lo malo, que el psicoanálisis, quizás sin desearlo, puede justamente hacer exactamente lo mismo. Porque pues puede manipular ideas, sensaciones. Porque recuerden que en su teoría, básicamente tiene que haber siempre un conflicto en algún lugar, ¿no? Uh-huh. Si tú ya fuiste a algún psicoanalista en algún momento y vas con otro, seguramente el otro va a querer encontrarte algún otro conflicto que el otro no te haya encontrado según él. Entonces, básicamente siempre estás enfermo de algo. Se los digo por gente que le ha pasado. Que iba con un psicoanalista, luego fue con otro y cada vez que iban con otro, les pedían, o sea, básicamente les buscaban otro conflicto siempre y pues ellos salen creyéndose que realmente había un conflicto más. Sales con más traumas. Sí, no manches, o sea, cero ayuda. Básicamente, realmente las evidencias dicen que no sirve de nada,
Aclaro, lo que sí sirve o que sí tiene ciertas evidencias de servir es la terapia psicodinámica, que se asemeja al psicoanálisis, pero tiene ciertas diferencias respecto al psicoanálisis tradicional. Entonces, la psicodinámica sí para algunos padecimientos sí sirve, pero no en todos, y básicamente, pero vaya, vamos a decir, tiene mayor evidencia que el psicoanálisis. A ver, perdona, disculpa mi ignorancia y la de los demás que escuchas, que probablemente no sabemos tampoco qué pedo. ¿Qué sería la psicodinámica? O sea, creo que muchos medio entienden qué es el psicoanálisis, pero la psicodinámica, yo no sé. La psicodinámica se centra, pues como su nombre le indica, en el dinamismo que se da dentro de estas instancias que dice Freud. Básicamente la teoría es la misma. Lo que cambia es más bien que en la práctica hacen cosas que no haría un psicoanalista tradicional. Por ejemplo, en la psicodinámica sí se utilizan pruebas psicológicas, ya sea las estandarizadas, que son las que sí tienen evidencia científica, pero suelen utilizar mucho las que son, o las que llamamos proyectivas, porque ellos dicen o asumen que este inconsciente que Freud decía que únicamente se puede acceder a través de la asociación libre, que es un método que él utiliza, que es básicamente cuando te acuestas en el diván, empiezas a hablar, esa sería la asociación libre. Entre otros métodos que tiene Freud. Pero ellos dicen que sí se puede a través de estímulos determinados, como pueden ser un dibujo, y por eso te dicen, pues vas a hacerme el dibujo de una casa, de un árbol y de una persona. Ya. Esos son los proyectivos. Sí. Hay muchos tipos de proyectivos, pero básicamente ese es el más famoso, que seguramente si alguien alguna vez ha ido a pedir un trabajo, se lo han pedido en algún momento de su vida. Sí. A mí me ha tocado, ¿no? Que el que tú dices, la casa, una personita y algo más. Un árbol. Tampoco hay evidencias. No hay evidencias tampoco de que sirva, pero bueno, es de los más usados. Inclusive por psicólogos que dicen ser muy apegados al método científico, pero siguen siendo muy usados estos tests, a pesar de la evidencia de que no sirven absolutamente para nada, pero bueno. Para ser honestos, a veces los he utilizado, pero porque yo todavía estaba esperando que acabara la contingencia para ir con mi psicólogo y que me dijera qué significaban las madres que dibujé. Ay, buenchita. Puedes ir por internet. Psicólogo, dibujé este puerquito. Dime qué significa. Un puerquito de 5 patas, ¿no? Que creo que había una mamada así del cochinito, ¿no? Que ¿dónde lo dibujas? De que ¿cuántas patas tiene? Buena mamá. Lo de las patitas no tanto. Eso te lo aplicaron en la escuela me hacían hacer así lo típico de la casa, pero siempre me cagaba porque era así como que solo te decía, no, dibuja una casa. Tú toda literal, así como que dibujabas la casa nomás, y el güey de al lado le ponía arbolitos y tal, pero lo empezaban a descifrar y, es que si pusiste el arbolito significa, y si tú no lo pusiste es porque es falta de creatividad, y yo, güey, me pediste una casa. No mames. Ahora yo les voy a contar. Pues mira, te voy a dibujar una vega para que te lo Sí, cabrona. No. Yo les voy a contar algo. A ver, tú me dirás, César, qué pedo, por ejemplo. O sea, desde tu perspectiva, tu humilde perspectiva, ¿no? Tenía por allá una ex que se la pasaba dibujando árboles, pero a sus árboles le ponía ojos. ¿Sabes? Ay, qué miedo. Entonces, llegué a hacer eso una vez. Okay. No sé, por ahí una amiga sí una amiga sí le conté, que creo que es psicóloga, y me dijo, no mames, esa madre es raro, o está mal, ¿no? O sea, que según representaba cierta potencial esquizofrenia, una madre así, no me acuerdo, pero sí dije, debo de reconsiderar mi relación, o algo así. ¿Y si era así ella o no? Pues con el tiempo sí lo noté, ¿sabes? Pero pues por algo es sexo, ¿sabes? Ajá. Igual yo tuve cierta culpa, ¿no? Pero ellos dos, la relación tóxica por la que todos hemos pasado. ¿Y casualidad no estaba como que siempre pendiente de qué hacías, pensando que ibas a hacer algo malo? Mejor sigamos el tema. Continuemos entonces. Bien, entonces, continuando. Bueno, recuerden que les dije que el psicoanálisis no es la única corriente de psicoanálisis, que hay muchas. Ok. ¿Sí? Sí lo recuerdo, ¿no? Sí, nos dijiste. Sí me recuerdo. Hay uno de los tantos discípulos de Freud. Si Freud estaba medio raro, medio extraño en algunas cosas, el siguiente está todavía peor. Pues es medio divertida su vida, pero bueno. Venga. Se llama Gustavo Jung, o Gustav Jung, el nombre es Gustav. Güey, Gustav Jung.
Vamos a decirle Gustav. 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 Entonces, tenemos que Gustav, pues básicamente había sido discípulo de Freud, había participado en la fundación del psicoanálisis, y como otros de los tantos discípulos que ven a su papá drogarse, bueno, decidió mejor separarse, y al separarse fundó su propia escuela. Lo que es interesante de él es que básicamente a la misma edad que el primero que habíamos dicho, o sea, de nuestro amigo Hans, o sea, a los 19 años también, empezó a asistir a sesiones espiritistas. O sea, todavía no era psicólogo, ¿no? Entonces era muy común antes, oiga, realmente sí. Sí, les digo que era pan de todos los días. Era algo así como, tengo ganas de hablar con mi abuela Sí, muerta, vamos a hacer una sesión. De hecho, Houdini, el amo del escapismo, él está buscando espiritistas, pero para desmentirlos. Él está buscando en verdad un espiritista que fuera muy real. Era muy común en la época. Pues demasiado común en la época. Era como que la actividad de los domingos por la tarde. Oye, sí, hay que retomar esa actividad, eso es divertido. Qué buenas tradiciones. Sí. Paso. Ok, sí. Pues era espiritismo, bueno, empezó a asistir a sesiones de espiritismo, pues básicamente toda su vida fue muy común este tipo de sesiones, y pues era alguien que estaba súper traumado con eso. Entonces, cuando él comienza a hacer su teoría de la personalidad, o sus teorías, pues básicamente comenzó, bueno, él empezó a retomar como que cosas de muchas religiones, culturas, ya sabrán, ¿no? Filosofías, y pues básicamente se inventó una psicología que toma muchos elementos de Freud, pero que le da otro énfasis completamente distinto. Solo voy a mencionar dos cosas sobre las que vemos estas diferencias. Primero, el inconsciente de Freud, que en Freud es algo individual. En el caso de Jung, o de Gustav, de nuestro amigo Gustav, él va a decir que ese inconsciente es colectivo. Cabrón. Ajá. Hagan de cuenta que es como que tú tienes, ya ven que hoy existe la nube y que todo lo que Una mente colmena. Una mente de colmena, ¿no? Creo que sí. Hay un Ricky Morty, un episodio de eso, está chingón. Pues sería eso, sería como que tú tienes una nube compartida con toda la humanidad, entonces todo lo que la humanidad ha creado, hecho y dicho a lo largo de su historia está almacenado en este inconsciente colectivo, que obviamente, como su nombre indica, es inconsciente. De hecho, fíjate que había escuchado que este inconsciente colectivo es tan real que podríamos decir que esta mente colmena básicamente es el internet. O sea, básicamente el internet es nuestra mente colmena, es lo que entiendo, porque es lo que va dictando hacia dónde va la evolución prácticamente, ¿no? O sea, sí, es la conectividad de todos. Y nosotros en el Face. Sí, pero resulta que esta idea tampoco es novedosa. Se la robó a un filósofo también. Puta madre. Okay. De hecho, era Averroes, me parece, el que decía, en que interpretaba cierto intelecto agente en Aristóteles, pero él lo interpretaba como que este intelecto era de toda la humanidad. Entonces, básicamente, él hace lo mismo, pero se lo asigna estas características al inconsciente. Eso es similar. Que es colectivo. Y en este inconsciente colectivo vamos a encontrar el segundo elemento, que son los famosos arqueotipos. Los arqueotipos son básicamente ideas que todas las culturas han tenido sobre ciertas, vamos a llamarle símbolos, son como que símbolos que todos compartimos, según él. Okay. Y que pues tenemos un montón de ellos. Y uno pensaría que eso no afecta en nada, si no fuera porque todos los de los 12 pasos dicen fundamentarse en su teoría, y hasta la fecha hay muchos que de hecho creen en todo esto. 12 pasos como los de Alcohólicos Anónimos, ¿así dices? Exactamente a eso me refiero. Ellos dicen que se fundamentan mucho en Jung. Entonces por eso hay muchas cosas que son así como que tirándole a medio religioso. Justamente por esta idea que tenía Jung. Cabe mencionar que él sí veía como un solo la religión, pero porque para él religión era cualquier cosa esotérica, mística y que fuera así como inexplicable. Pero ¿saben dónde sí lo vemos muy reflejado? Justamente en el cine. En el cine y obviamente en los videojuegos y obras de literatura, donde pues podemos encontrar los famosos arquetipos, por ejemplo, del héroe, del elegido, del sabio, ¿no? Entonces, cualquiera que haya visto Star Wars o que haya visto El Señor de los Anillos. Es verdad. Sí, son arquetipos que se repiten. Llega un punto que no hemos inventado nada nuevo. Ajá, básicamente todas las historias que veamos son la misma idea, pero con diferente historia.
O sea, Yoda, el señor Miyagi, Gandalf, ¿quién más quieres, Juanpi? Sí. El maestro Splinter de las Tortugas Ninja, ¿eso? Es Qué cabrón, es verdad. Sí, Wow, sí, los arquetipos interesantes. qué cool, sí. Es muy interesante cuando haces videos y todo eso, o bueno, cuando haces videojuegos o ese tipo de cosas, pero pues llevándolo ya a una terapia, pues obviamente un poco distinta a la situación, ¿no? Y lógicamente eso es algo que no se puede comprobar científicamente, es decir, esto no es ciencia nuevamente. Como filosofía, pues igual lo puedes discutir, pero en filosofía lo puedes poner en entredicho siempre. El problema es que en terapia tú no pones en entredicho tu teoría. Que es una Sí. bastante Un amigo psicólogo una vez dijo, tú me dirás qué opinas, ¿no? Que realmente lo que explica al ser humano es la psicología, pero lo que lo salva, o sea, de cambiar la mentalidad o algo así, es la filosofía. Tú me dirás qué opinas. Yo, si me preguntaran a mí qué prefiero ser, yo diría que primero soy filósofo. De hecho, primero soy filósofo y luego soy todo lo demás. Vaya. Primero pienso y luego existo. Les voy a ser honesto con mis alumnos cuando porque yo les doy, les he dado sobre todo las materias de filosofía de la ciencia, psicología experimental, de lógica, epistemología, etc. O sea, todas las que tienen que ver con la rama científica. Cuando les enseño estos temas, yo les digo, ¿te interesa el psicoanálisis? Porque pues dice cosas así medias extrañas, esotéricas, que wow, te sorprenden. Mejor estudia filosofía, déjate. No, si vas a meterte con temas que van más allá de lo científicamente comprobable, que no es que sea malo que vayan más allá de lo científico. Lo malo es cuando tú quieres hacerlas pasar por ciencia y que encima quieras decir que son efectivas cuando científicamente han demostrado que no lo son. Entonces, si tú quieres, porque te interesan estos temas más profundos de la humanidad, ¿para qué te casas con una sola idea cuando puedes tener todas las ideas y obviamente poder analizarlas y criticarlas todas porque estás en una posibilidad de verlo de un modo global, no simplemente desde una pequeña persona? ¿Ok? Vaya. Entonces, ¿qué es lo que yo podría decir al final de todo esto? A ver. Ay, perdón. Estas son algunas de las curiosidades que hemos visto de la psicología. Todavía se siguen enseñando, desafortunadamente, como si fueran parte de la ciencia psicológica. Ok. Pero sí es importante entender un poquito que todas estas tienen un trasfondo histórico, filosófico, político del por qué salen. Y que por lo tanto, pues yo sí diría que dos veces sí van a ser porque sí está un poquito. O sea, sí puedes caer en. Decía, no entender tanto a ti mismo o a veces a la gente que puedes caer en cada cosa que la verdad sí estás. Uno diría, ¿y este qué le pasó? ¿Qué se fumó, no? ¿Qué cocaína se metió, maldito Freud? Que él de todos, ¿no? De la que dejó sin nariz a Voldemort. De la que dejó tartamudo a Porky. Ha de haber sido muy buena esa. Qué chingón. Y perdió la nariz. Ok. Entonces, sí, esa sería como que mi idea así final, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Estos suenan muy atractivos porque pues, es como que es algo oculto, algo que no te dicen, no te cuentan, pero aparte que no son nada novedosos, pues sí, hay muchas cosas que obviamente puedes poner. De entrada, si eres un paciente, pues vas a perder mucho dinero en algo. Repite, porque tu poder mental así interrumpió otra vez tu audio. Sí, lo siento. Si eres un paciente, pues básicamente vas a perder dinero. Imagínate 10 años de terapia. ¿Quién rayos avienta 10 años de terapia? No mames, sí, qué cabrón. O sea, es como al carro que te la pasas cambiándole piezas y sigue así jodido y nunca va a estar igual, ¿no? O sea, sí, pero el carro lo puedes vender. Digo, ¿tu mente qué haces? Chale, no puedes hacerle mucho. Aquí te acabas de referir a ti mismo como un carro jodido. Ok. Como un bochito, soy un clásico. Ok. No. Interesante. Muy bien. Bueno, pues, ya para concluir, ¿con qué nos dejarías, amigo mío? Estudia filosofía. Estudia filosofía, ya lo llevo. ¿Quieren entender todo eso? Estudia filosofía, más fácil. Está cool, o sea, algo que he mencionado en episodios anteriores es que no se conformen con lo que escuchamos acá, ¿no? O sea, ustedes vayan, investiguen, al final cada quien hace su propia conclusión u opiniones, ¿no? Sí, pero obviamente es divertido leer. Escuchar. Claro, es divertido y está súper interesante igual escuchar lo que, pues aquí, ahora sí que un experto aquí como César, pues,
pues nos explica, ¿no? Y pues sí, entonces estudian filosofía, amiguitos. En fin. Bueno, pues vamos a finalizar el podcast, compañeros. Me dio mucho gusto tenerles aquí el día de hoy, pero ya se nos está acabando el CD, nuestro disco de vinilo ya se está acabando. Pero pues mil gracias, César, y esperamos tenerte por aquí de vuelta con menos poderes mentales, porque pues sí, ajá, destruyes las cocinas. Lo sé, soy grandioso. Lo sé, lo sabemos igual. Pues mil gracias. No sé, algo que quieras decirle a tus alumnos de bachillerato, vamos a pensar que lo van a escuchar. Estudienlo porque si no los reprueba a todos. Pégala. Motivando a los alumnos desde hace 3 años. Sí, motivándolos al suicidio. No, está bien. Pues mil gracias, entonces. Pues aquí paramos la transmisión. Pues muchas gracias por habernos acompañado, mis queridos escuchas. Y nos vemos próximamente. Así que despídete, Andy. Bye, bye. Despídete, Juanpi. Adiós. Despídete, César. Chao. Gracias por acompañarnos, César. Gracias. A ustedes por invitarme. Si Copo está por allá, que se despida también. Chao. Sí, sigo por acá. Gracias, Copo. Y pues bueno, ya soy Kenji Vázquez, aquí con mis amigos, y pues les deseo una bonita semana. Recuerden, amigos, sean históricos, no histéricos. Adiós. Bye.